Vaya conmigo a Efesios 1, del 15 al 23. Voy a mencionar algunas cosas que estuve mencionando en la mañana, pero quiero centrarme en otros puntos que no alcancé a hablar en la mañana. Dice, por esta causa también yo. Está escribiendo el apóstol Pablo a los de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia que guardaba mucha estima el apóstol Pablo por ellos, porque el pastor de la iglesia de Éfeso era Timoteo. Y Timoteo es de quien el apóstol Pablo dijo: mi verdadero hijo en la fe. El apóstol Pablo amaba, apreciaba mucho a Timoteo, lo estimaba mucho, y a él lo puso a pastorear la iglesia de Éfeso. Y Éfeso y los filipenses eran una de las iglesias más ricas de su época. Efesios y los filipenses sostenían económicamente a la iglesia primitiva en Jerusalén. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, no a Timoteo, sino a la iglesia. Le escribió cartas a Timoteo, pero le escribió también cartas a la iglesia que pastoreaba a Timoteo. Y le dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. En la mañana explicaba ese asunto, es muy importante. Habiendo oído de vuestra fe. Lo que va a trascender al final de cuentas en tu vida es la fe. La gente no te va a recordar por las precauciones que tuviste. La gente no te va a recordar por lo cauto que fuiste, por lo prudente que fuiste. Si tú echas un vistazo a toda la gente que ha pasado la historia, a los generales de Dios, yo les he hablado muchas veces acerca de los generales de Dios, cómo la gente los nombró. Ellos no se autonombraron así, sino la gente los nombró de cierta manera. Uno de ellos le llamaron el hombre de la fe temeraria. Otra de ellas le llamaron la mujer que dio a conocer al Espíritu de Dios. John Alexander Dowie, el apóstol de la sanidad, le llamaban. María Woolworth Eder, Aimee McPherson, mujeres que trascendieron. Ninguno de ellos pasó a la historia por haber sido precavido. Al contrario, en su época los tacharon de imprudentes. En su época los tacharon de locos. John G. Lake, un hombre que fue parte de la iglesia, su pastor fue William Seymour. Él fue impactado en su juventud por el ministerio de John Alexander Dowie en Sion, Illinois, en los Estados Unidos. La primera vez que él tuvo un encuentro con un milagro fue a través de John Alexander Dowie, el apóstol de la sanidad. Y él, cuando creció, escuchó que Dios estaba moviendo en la calle Azusa y fue a la calle Azusa a visitar ahí. Dios lo tocó, Dios lo llenó de poder. Y William Seymour comenzó a patrocinar a muchos misioneros, mucha gente que iba a las naciones a predicar el evangelio, pero ellos les decían: vayan y den a conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se predicaba en ese entonces, tampoco ahora, ¿verdad? Bueno, pero los enviaba y les decía: prediquen del Espíritu Santo, hablen del Espíritu Santo, de las manifestaciones. Y uno de los hombres que él envió a predicar fue John G. Lake. Yo les he hablado muchas veces de John G. Lake. Cuando John G. Lake llega al África, Rubén, a predicar el evangelio, la África estaba siendo azotada por el ébola, una peste, una pandemia espantosa que había, una epidemia que había en África. Todos estaban muriendo. Una cuarta parte del país había ya fallecido. Otra cuarta parte estaba contagiada por el ébola. Y cada día morían cientos de personas. Cuando llega John G. Lake al África con su equipo de personas, todo loco requiere un equipo.
Todo loco requiere a alguien que crea esa locura y siga esa locura. ¿Ok? Entonces, cuando él llega con su equipo, están sacando a cientos de personas muertos de las casas. Y llega John G. Lake y le dice a los paramédicos: ¿me das permiso de entrar antes de que entres tú? Dijo: tienen que equiparse, tienen que cubrirse todo, ponerse unos trajes como espaciales, para poder, no especiales, sino espaciales, como para ir al espacio, para que no se contagien. Dice: y aún así muchos paramédicos se están contagiando y están muriendo, y tú quieres entrar nada más así. Dijo: mira, si entro y me muero, yo, es bajo mi responsabilidad. Solo déjame entrar a esa casa. Y los médicos se rieron, se hicieron a un lado. Dijo: pues adelante. Y gritaron: traigan una camilla más. Entra John G. Lake y ora por todas las personas de esa casa, y todas las personas de esa casa salen saltando, salen danzando, salen agradeciendo a Dios. Los paramédicos se quedaron asustados, los enfermeros se quedaron asustados. ¿Qué es esto? Y dijo al equipo: vamos a la siguiente casa. Y fueron a la siguiente casa y sanaron a los enfermos, y comenzó a propagarse la fe en todo el África. Y la pandemia se paró porque un hombre loco, un hombre de fe, le creyó a Dios. No le tuvo miedo a la enfermedad, no le tuvo miedo a la epidemia, y entró y desafió las leyes naturales. ¿Sabes por qué? Acá está lo importante. ¿Sabes por qué? Porque tenía una palabra de Dios, y porque un apóstol lo había enviado a hacerlo. No se te ocurra ir si no te envían. Si Dios no te dio la palabra y no fuiste enviado, no vayas. Lo que te cubre es el manto que está sobre ti, no la locura. ¿Ok? Y John G. Lake fue enviado, y le dieron un reconocimiento porque fue el hombre que sanó a más personas que todo el sistema de salud en todo África. Le entregaron un reconocimiento porque fue el hombre que detuvo el ébola. ¿Sabe cómo comenzó el ministerio de John Alexander Dowie en Sydney, Australia? De la misma manera. Había la peste negra que le llamaban en ese entonces. Había asistido a más de 30 funerales de miembros de su iglesia. Iban y le hablaban: hermano John, ahora sí que este fue, no está crucito, ¿verdad? Este era el hermano Jones, John Alexander Dowie. Le dijeron: ven y ora porque murió mi papá. Y luego iban: ven y ora. Miembros de la iglesia comenzaron a morir por esa peste. Y un día le hablaron, le dijeron: la niña Mary ha fallecido, una niña de 10 años. Y él se hincó, le dijo: no voy a ir hasta que Dios me hable. Y él se hincó en su casa, en su cama, y le dijo: Dios, ¿qué es esto? Si se muere una más, yo dejo el ministerio. No sirve de nada a predicar, no sirve de nada hablar el evangelio, porque la gente se está muriendo. No falta mucho para que me quede solo, o no falta mucho para que yo me muera. Dijo: ¿cuál es tu voluntad acerca de la enfermedad? Y dice que Dios le mostró Hechos 10:38. ¿Alguien sabe Hechos 10:38? Dios le habló y le dijo cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y dice que el Espíritu le habló y le dijo: John, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, así como estuve con Jesús, yo estoy sobre ti también. Yo estoy contigo a donde quiera que vayas, voy a sanar enfermos. Dice que se paró. Los papás de Mary estaban llorando en su casa, y les dijo: no lloren, espérenme aquí afuera. Entró, oró por Mary. La niña Mary se levanta de la cama y le dice: perdón, me quedé dormida y tengo mucho tiempo que estaba dormida, les pido una disculpa, me voy a meter a bañar. Se metió a bañar, salió la niña, y los papás esperaban el cuerpo de su bebé, y lo que les entregaron es una niña sana, una niña viva, una niña recién resucitada. Ya había muerto y Dios la resucitó. Cuando tú lees los libros y las biografías de John Alexander Dowie, él no le decía a la enfermedad, no le decía enfermedad. Él le decía: voy a ir a orar para que la sucia hija de Satanás salga de tu cuerpo.
Fueron hombres temerarios. Y no de esos que cantan que nunca hubiera no, eso no, eso no. Sí, nomás para que supieran de qué estoy hablando, ¿okay? Dame sol. Nah, no es cierto. Fueron hombres que desafiaron la naturaleza, desafiaron las leyes. Ninguno de ellos logró lo que logró con miedo. Yo les decía hace unos días, es bien fácil predicar. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Cuando no hay pandemia. ¿Has escuchado a alguien en estos días predicar de eso? En este último año. Para mí el vivir es Cristo, el morir es Cristo y el vivir es lo que era. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero déjame, me cuido, mejor me quedo en... No tengo problema con que te cuides, cuídate, pero no tengas miedo. Y por favor, si eres un hijo de Dios, no le hagas guerra a los que están combatiendo a la sucia hija de Satanás. Dile a la persona que está a tu lado, si no ayuda, no estorbe. Ningún hombre trascendió siendo amable. Ninguna mujer trascendió simpatizando con la sociedad. Cuando tú lees los escritos de Kathryn Kuhlman, fue tan criticada, porque dice que a sus reuniones, a sus convocatorias, cada domingo ella hacía una reunión en un teatro en los Estados Unidos, no recuerdo la ciudad donde lo hacía las reuniones, y reunía a miles de personas ahí. Y dice que llegaban sacerdotes, monjas, mormones, testigos de Jehová. Creo que también cristianos iban. Gente de todas denominaciones, de todas religiones, de todo. Y los cristianos de su época se espantaban y decían, ¿cómo es posible que reciba sacerdotes en sus reuniones? ¿Cómo es posible? Dice un reportero, un productor de Hollywood fue e hizo un reportaje ahí porque iban a sacar un documental que le llamaron Los Amigos de Jesús, y uno de los amigos de Jesús era Kathryn Kuhlman, y fue e hizo un estudio para sacar ese documental. Y dice que cuando estuvo ahí, dice, yo vi, dice, yo era católico, dice, yo vi cómo sacerdotes iban en silla de ruedas y se paraban de la silla de ruedas bajo el poder de Dios. Dice, cuando esa mujer se paraba en el altar, dice, un productor de Hollywood que no era cristiano, los cristianos la criticaban, los productores de Hollywood iban y se sentaban para aprender de ella. Dice que cuando extendía su largo dedo huesudo, Kathryn Kuhlman, y decía, I believe in miracle. Dice que cuando ella decía eso, todos caían bajo el poder de Dios. Dice, yo vi monjas, sacerdotes, mormones, testigos de Jehová, uno que otro cristiano, que caían de sus sillas sin que nadie los tocara cuando ella decía, yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Vamos, dile a alguien, tú no vas a pasar a la historia por ser precavido. Por lo menos nadie lo ha hecho. Tal vez tú seas el primero. Pero todos los que pasaron a la historia por ser arrojados, por ser temerarios, por arriesgarlo todo en la fe. Sí, quiero que estoy hablando de fe. Quiero que no lo saque de ese cuadro, porque usted se aloca y empieza a hacer cosas sin tener una instrucción de Dios. Nos lo vamos a estar cafeteando pronto.
Es que yo no quiero perder a ninguno. Yo no quiero que me hablen. No, yo lo que quiero es que usted sea un hombre temerario en la fe. Tal vez tu temeridad es dejar de trabajar los domingos para venir a la iglesia. Otro va a voltear y se va a reír de ti y va a decir, ¿qué? ¿Apenas estás en ese nivel? Yo tengo años ahí. Bueno, pero para él es una temeridad hacerlo. Para ella es una temeridad cerrar su negocio y creer que el tiempo que esté abierto vas a vender lo suficiente como para poder cerrar a la hora de la reunión. Pones a Dios primero y Dios te pone a ti primero. Es sencillo. Dile a la persona que está a tu lado, es sencillo. Tienes que comenzar a dar pasos de fe que al principio serán sencillos, pero temerarios para tu nivel. Pero no pasarás a la historia sin que haya fe en tu vida. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe. Qué poderoso. Todos esos hombres y mujeres que te estoy hablando vivieron en el siglo pasado, en el 1900. El avivamiento de la calle Azusa se llevó a cabo en 1905. Ha sido uno de los moveres del Espíritu más asombrosos sobre la tierra en toda la historia. Después del Pentecostés, se cree que ese fue el movimiento del Espíritu más poderoso y más asombroso en la historia. Estamos hablando de William Seymour, 1905. 116 años después de él. Dile a la persona que está a tu lado, habiendo oído de su fe. William Seymour, cuando tenía necesidad en el ministerio de pagar algo, él usaba esos trajes típicos de aquella época que usaban los hombres de color, con zapatos bostonianos y un relojito aquí de cadena, y muy elegante se vestía. Salía al mercado, no traía dinero, no traía un solo peso en la bolsa, y salía al mercado y la gente le empezaba a poner dólares en las bolsas. Usted es el pastor William Seymour, sí, tenga, y le ponían dinero en la bolsa y le metían dinero en las bolsas. Llegaba a la iglesia, llegaba a su casa y empezaba a sacar todo el dinero que la gente le había dado sin pedir un solo peso. Cuando tú te mueves en fe, los recursos se comienzan a mover para ti. ¿Se va a oír de ti en el futuro? ...116 años después estamos hablando de William Seymour. Kathryn Kuhlman murió en 1976. Sé exactamente que se hace 45 años va a cumplir, porque murió un año antes de que yo naciera. Y hoy estamos hablando de ella, bien poquito. ¿Qué se oye de ti? Cuando tú mueras, ¿cuánto tiempo después se va a seguir hablando de tus logros? De tus temeridades, de los riesgos que tomaste. Dice el doctor Murdoch que tú vas a ser recordado cuando mueras por los problemas que causaste o por los problemas que resolviste. ¿A qué te dedicas? ¿A resolver o a causar? ¿Eres un problema o eres un solucionador de problemas? Dice Pablo, yo estoy allá en otra ciudad. Ahorita hay Facebook, ahorita ya todos se chismean en el Facebook. Ellos no tenían Facebook. La fe de ellos, la fe de los efesios llegaba de boca en boca, de persona en persona. Yo decía en la mañana, cuando tú actúas en fe y logras algo en fe, tú le platicas a otra persona, le dices, ¿sabes qué? En la iglesia hay una persona que hizo esto. No estás hablando de la persona, estás hablando de la fe que esa persona tuvo.
e inspiras a alguien más porque te inspiró a ti, y luego esa persona inspira a otro y esa persona inspira a otro, y la fe se comienza a propagar, la fe se comienza, los actos temerarios de fe comienzan a ser contagiosos. Si habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones. Haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Diga conmigo, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En la mañana estuve hablando del concepto de la fe del Antiguo Testamento. Si usted es estudioso de la Biblia, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento no se habla de fe como un concepto de creer en algo. Se habla 2 veces de fe, pero se dice yo doy fe de tal situación, como confirmar que algo es cierto, pero no como un concepto de creer en algo o de creerle a Dios por algo. La fe vino con Jesús. Jesús trajo la fe a la tierra, pero en el Antiguo Testamento está lleno de conceptos de fe, aunque no se menciona como concepto, pero la palabra que los hebreos utilizaban es la palabra emuná. Diga conmigo, emuná. Dile a la persona que está a tu lado, emuná. Ese tipo de fe es la que la religión te ha enseñado durante toda la vida. Te vas a descubrir siendo experto en esta fe, porque la religión es experta en esa fe. Cuando los judíos estaban en cautividad en Egipto, ¿quién dije? ¿Sí dije bien? Sí, bueno, cuando los los hebreos estaban en cautividad, es que ya estoy pensando lo que voy a decirle después y a veces no sé lo que le dije antes. Pero cuando los hebreos estaban cautivos en Egipto y ellos estaban siendo atormentados, estaban siendo sojuzgados, aplastados, estaban siendo castigados, oprimidos, como dice Éxodo capítulo 1, que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Dice que ellos se daban esperanza uno a otro diciendo, emuná. ¿Qué significa emuná? Ten fe en Dios. Ten fe de que algún día esto va a cambiar. ¿Cuántos les predicaron 20 años de esto? Cuando te llegaban a predicar fe, no te hablaban de fe, te hablaban de esperanza. Este sexto punto que estoy hablando de la fe, ¿cuáles son los otros 5? No, pues entra a Facebook y ahí ve todo lo que he predicado en las últimas semanas. Pero el sexto punto de la fe que estoy hablando es: la fe tiene su sustento en lo que pasó, no en lo que va a pasar. ¿Por qué los hebreos utilizaban ese concepto de fe? Que más que fe era una esperanza. Porque decían emuná, porque todavía Jesús no traía la fe a la tierra, porque no tenían otra manera de poder salir adelante, porque todavía no sucedía lo que para nosotros ya sucedió.
aunque en eternidad ya había sucedido, pero no está preparado para esa conversación. Sí, porque David fue un hombre que se metió a ese mundo de eternidad y él trajo el perdón sin sacrificio. Si no lo entendió, no se preocupe, algún día se lo explicaré tranquilamente. Es decir, en eternidad ya había sucedido, pero en la realidad todavía no sucedía. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque Moisés vivía en libertad, aunque era judío. Él vivía en eternidad, pero todo su pueblo vivía en la realidad. Fue el único que pudo ver más allá de lo que los demás veían, porque él platicaba con Dios, porque él hablaba con Dios, porque Dios le mostraba a él cosas que no le mostraba a nadie más. Por eso Jesús, el Dios llegó a decir, mira, a los profetas les hablo en figuras, en sueños, en cosas así medio chisqueadas, dice, pero no así a mi siervo Moisés. A él le hablo directo, cara a cara, con él soy claro. Con él yo hablo como si hablara con un amigo. ¿Ok? Porque Moisés aprendió a meterse a ese mundo donde era un eterno presente, donde todo ya estaba realizado. ¿Ok? Pero ellos no podían, no les había sido revelada la fe que a ti y a mí no se fue revelado. El asunto es que cuando no vives esta clase de fe, estás destinado a vivir en la fe de lo que todavía no sucede. Emuná es la esperanza de que algo va a cambiar un día. ¿Cuántas familias viven todavía ahí? ¿Cuántas familias desafortunadamente todavía están sumergidos en una esperanza de que algún día Dios va a venir y nos va a rescatar? Había una canción que cantaban los antiguos que decía, sácame de este pozo, Señor. ¿No te acuerdas de eso? No. Lo cantaba un hermanito, ¿sí te acuerdas? Sácame de este pozo, Señor. ¿Cuántos se la saben? Elías la cantaba, él cantaba los domingos ahí en la iglesia. Sácame de este pozo, Señor. ¿Cuántos están orando así, diciendo, Dios, ¿hasta cuándo se va a terminar? Mira, hay una escena en una serie que hay, muy buena serie de Moisés. Es toda una telenovela, ¿verdad? Que tiene como 300 capítulos, 300 episodios, pero está muy buena, muy apegada al relato bíblico, pero es una novela, ¿verdad? Lo encuentras en YouTube, en Facebook. Y hay una escena donde la mamá de Moisés tiene cargado a Moisés en sus brazos. Esa escena me conmovió, me quebró. Me quebró porque tiene a Moisés cargado en los brazos y el rey, el faraón, da el edicto de que todos los niños menores de 2 años tienen que morir. Y ella, la mamá, ¿cómo se llamaba la mamá? Jocabet se llamaba. Mira. Y Jocabet tiene cargado al niño Moisés y está orando y le está diciendo, Dios, ¿hasta cuándo levantarás un libertador? ¿Hasta cuándo enviarás al hombre que nos va a hacer libres de esta esclavitud? Y yo imagino a Dios desesperado diciendo, lo estás cargando en tus brazos. ¿Cuántas veces has estado orando diciendo, Dios, ¿hasta cuándo? Y Dios diciendo, lo has tenido en ti todo este tiempo y no lo has visto. Tu libertador está dentro de ti, no lo has querido reconocer. Tu Moisés ya nació dentro de ti, pero no lo has visto. Dios ya proveyó tu libertad. Dios ya proveyó todo lo que tú necesitas. Uy. Dile a la persona que está a tu lado, emuná. Y el otro dígale, no le diga amén, usted no vive de una esperanza. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no la esperanza de lo que es cierto. No es algún día va a cambiar, todo lo que tenía que cambiar ya cambió. En la mañana leímos 2 de Pedro 1:3. Ese verso es poderoso, es uno de mis favoritos de la Biblia. No sé si para usted también.
Pero segunda de Pedro 1:3 es glorioso, es asombroso, es poderoso. Dice, como todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. El emuná interpreta ese versículo diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos van a ser entregadas algún día. La religión te enseña que todas las promesas de Dios están en el futuro, y las promesas de Dios no están en el futuro. Las promesas de Dios están en el pasado como un hecho ya realizado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Y aquí es el primer punto que hablé en la mañana, que a mí me reventó la cabeza. No sé a ustedes, pero a mí me bendijo mucho. Porque el verso, no me quites ese segunda de Pedro, pero leímos Efesios 1, del 15 al 23. Y uno de los versículos, no sé cuál de ellos, porque no lo tengo separado por versículos, dice, cuando menciona, dice alumbrando, creo que vimos que era el 18. Bueno, pónmelo para que no se me confundan, y luego ahorita regresamos acá. Efesios 5, 18, no, 1, 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan. Dile a la persona que está a tu lado, para que sepas. La oración del apóstol Pablo no es para que tengas. La oración del apóstol Pablo es para que sepas. Un apóstol nunca te va a hablar de lo que necesitas tener, sino de lo que necesitas saber. Una casa apostólica tiene revelación para que puedas ver lo que no estabas viendo, para que puedas poseer lo que no estabas poseyendo. Hay cosas que se te han sido dadas como herencia, pero no las has tomado porque no sabes que te las dieron. Los problemas de la iglesia no son de provisión, son de revelación. El problema no es que no tengas, el problema es que no sabes lo que tienes, no conoces lo que tienes. Y cuando se te predica historia de la Biblia, solo te están haciendo más inteligente. Pero cuando se te predica revelación, lo que se está produciendo en ti es una persona que cada vez posee más territorio, que cada vez posee más cosas, que cada vez avanza más, porque la revelación apostólica de Dios siempre te va a llevar a tener acceso a cosas, a lugares, a personas, a mantos, a unciones que no habías tenido acceso. Comienzas a ver lo que no habías visto. Hay gente aquí que tiene empresas porque un día escuchó una predicación y el Espíritu le reventó la cabeza y salió de aquí desafiado. Dijo, voy a poner un negocio, voy a poner un negocio. Puso ese negocio y Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Dios, la revelación hace que veas lo que no estabas viendo, para que poseas lo que no habías poseído. Miles de pesos han pasado por tus manos gracias a una predicación, gracias a la revelación de la palabra de Dios. Yo estoy ardiendo en fuego, no me dejes solo. Amén. Alabado. Alabío, alabado. El fuego de Dios está aquí. Resoto robo seirere. Yo le he platicado muchas veces lo que John Wesley le decía a sus predicadores. Le preguntaron, ¿cómo hacemos para llevar gente a la iglesia? Y John Wesley le dijo, mira, tú solo atrapa el fuego del Espíritu y arde en él, y las multitudes van a querer venir a ver cómo te quemas, van a querer venir a ver cómo ardes en ese fuego. Los que tienen un manto para ganar almas, ustedes solo ardan en el fuego del Espíritu. La gente va a venir y te va a preguntar, ¿por qué te estás quemando? ¿Por qué estás ardiendo en fuego? Porque ahí van a querer de ese fuego. Aquellos que predican, cuando prediques, arde en el fuego del Espíritu.
El evangelio no es profundo, el evangelio es sencillo. Los predicadores lo hacen profundo. Lo hacen profundo para que los admires a ellos y no se te sea revelada la verdad de Dios. Sales de la iglesia sabiendo mucho, pero poseyendo poco. Pero cuando el Espíritu trae su revelación a la iglesia, cuando el Espíritu trae su palabra revelada a la iglesia, el objetivo, el enfoque no es que sepas, no es que tengas conocimiento o información. El objetivo es que te sea revelado lo que aún no has poseído, para que lo tomes, para que lo agarres, para que lo abraces. Hay gente aquí que está poseyendo cosas en este momento, que está teniendo accesos a empresas, que está teniendo accesos a mantos, accesos a unciones, accesos a cosas que nunca había accesado, porque la revelación del Espíritu está en la iglesia. Alguien puede gritar. ¡Oh! Tú lo que necesitas es una palabra para tener acceso a lo que tú quieres. Cada vez que vengas a este lugar, busca esa palabra que te da el acceso. Mucha gente aquí necesita acceso al favor inusual de Dios. ¿Qué es un favor inusual? Es cuando Dios hace por ti algo que no hace por nadie más. Ese es el favor inusual de Dios. Cuando vienen ideas millonarias a tu vida, cuando vienen conexiones de oro, cuando Dios te conecta con alguien, o que te conecta con algo. Para llevarte a otro nivel, pero tú necesitas venir con hambre de esa palabra. Tú necesitas venir con la expectativa. Hoy se va a soltar la palabra que yo necesito. Si tú vienes con la idea, yo ya todo lo sé, ¿qué me puede enseñar? A ver, pastor, sorpréndame, porque yo ya sé mucho. No vas a aprender nada, no vas a poseer nada. Eres demasiado sabio para dejarte impresionar por Dios. Pero cuando tú tienes hambre por la revelación de la palabra de Dios, cuando tú eres consciente de que a lo mejor sabes mucho pero posees poco. Si conoce gente que sabe mucho pero posee poco. Te pueden dar cátedra de la Biblia, te pueden tirar versículos para todo, pueden contender contigo. No, mira, el pastor tuyo se equivoca porque esto, porque aquello, porque el otro, pero no posee nada. Su vida está hueca, su vida está vacía. Yo no quiero que salgas de aquí con información, yo quiero que salgas aquí con una tierra por poseer. Que tú salgas de aquí por territorio que poseer. Que tú salgas de aquí obsesionado con una tierra. Obsesionado con una tierra de promesa. Obsesionado por el siguiente negocio. Obsesionado por la siguiente idea de oro. Obsesionado por el siguiente paso que vas a dar. Yo quiero que salgas de aquí empoderado para poseer tierras, para poseer ministerios, para poseer unciones, para poseer mantos, para poseer cosas. Para que sepas el enfoque del apóstol Pablo. Él no está orando a Dios diciéndole: Dios, dale dinero a la Gran Carpa de los Milagros para que construyan ese auditorio. No, está diciendo: alumbra su entendimiento para que sepan. La oración apostólica no es darles carros, darles casas, le está diciendo que sepan, alumbra los ojos de su entendimiento, porque si siguen pensando de manera incorrecta, nunca va a suceder lo correcto en sus vidas.
Lo que Dios quiere es cambiar la mentalidad. Yo les decía el miércoles que me dio un coraje cuando vi esas bodegas que están construyendo acá. Y yo dije, wow, nos van a construir un Starbucks. Y yo cerraba los ojos y decía, Dios, yo te creo por un Starbucks ahí. Y pusieron la lona, Waldos Mar, próxima inauguración. Yo sé que usted pasó y dijo, ay, gracias a Dios van a poner un Waldos. ¿Por qué no ponen un Starbucks en Juárez? ¿Por qué no ponen un Liverpool en Juárez? Hasta causa gracia, ¿verdad? Ay, pastor. ¿Sabe por qué? No es porque no hay recursos, es por la mentalidad de la gente. Estoy obsesionado con cambiar la mentalidad de la gente de este municipio. Mira, si ya lo logré contigo, puedo lograrlo con otros 500, ¿verdad? Si ya lo logré con 500 que se congregan ahora, puedo lograrlo con otros 500 y luego con otros 500. Y usted puede ayudar a otros a cambiar su mentalidad. Cuando alguien le diga gracias a Dios, van a poner un Waldos, dale una cachetada, dile, bueno, un zape cristiano, ok, con mucho amor, con mucha delicadeza. Y dije, ya me vi, voy a poner mi mesa de regalos en mi cumpleaños en Waldos. Así le digo a mis hijos cada vez que cumplen años, los llevo a Waldos. Dije, agarren lo que quieran, yo pago. Solo una cosa, ¿verdad? Ya dos, ya es avaricia. Para que sepan, Dios no te va a dar dinero, te va a dar revelación. Si tú le pides finanzas a Dios, Dios te va a dar una idea. Todos aquellos que le están pidiendo un ministerio a Dios, Dios te va a enfocar en un servicio. Oh, Dios, yo lo que quería era predicar. ¿Sí sabes qué significa la palabra ministerios? ¿Sí sabe? ¿Qué significa ministerio? Ministerio proviene de la palabra diaconías. Y diaconías significa servicio. Si tú le estás pidiendo a Dios un ministerio, no te va a poner a predicar, te va a poner a servir. Si sirviendo, te va a pasar al otro nivel y pronto vas a estar predicando y pronto vas a estar trascendiendo. Dios quiere que sepas para que tengas. Dios quiere que veas el siguiente escalón para que lo puedas subir. Pero eso lo prediqué en la mañana. Bueno, no exactamente eso, ¿verdad? Pero algunas cosas. Revelación te dice lo que ya es tuyo, pero aún no lo has tomado. Decía en la mañana que el doctor Mike Murdock dice, yo imagino que en el cielo hay grandes bodegas, dice, enormes bodegas. Dice, y cuando llegues allá al cielo, alguien te va a dar un tour por esas bodegas y vas a llegar a esa bodega y va a tener tu nombre afuera de esa bodega. Va a decir Eddie Rada. Y tú vas a ver y decir, wow. Y vas a entrar a esa bodega, va a estar todo oscuro y van a subir el switch, y se van a empezar a prender los focos así uno por uno. Y vas a ver la enorme bodega y en esa bodega va a haber carros, va a haber aviones, va a haber casas, mansiones, va a haber quintas, centros recreativos, va a haber negocios, empresas, va a haber un montón de cosas. Y tú le vas a preguntar al ángel que te llevó a hacer el recorrido, ¿qué es todo esto? Y el ángel va a sonreír, va a decir, es todo lo que Dios tenía preparado para darte en la tierra, pero no lo quisiste.
Porque ya cuando estés en el cielo, ¿para qué quieres aviones? Ya estás allá arriba. Cuando estés allá, ¿para qué quieres casas, carros? Todo eso lo necesitamos aquí abajo. Gracias. ¿Qué es? Ah, quítale el popote, por favor. No, porque le iba a dar con singular alegría y me hubiera quemado. Ya aprendí a preguntar qué es. Vive una vida que sea capaz de recibir todo lo que el cielo diseñó para ti. Posee la casa que Dios quiere que tú poseas, los carros que Dios quiere que tú poseas. Les decía en la mañana que ahora que estuvimos en Pachuca, hace como unos 2 meses, mi pastor pidió oración a todos los pastores bajo su cobertura. Dijo, les pido que me ayuden a orar porque estamos en planes de comprar un avión, un jet privado, una avioneta privada. Y yo oí eso y me alegré, ¿verdad? Dije, amén, amén. Pero como que algunos pusieron cara de susto. Y mi pastor dijo, tranquilo, no se preocupe, lo vamos a comprar nosotros. No lo va a comprar usted tranquilo. Y ya mandó a una persona de su equipo, a su yerno, a estudiar para piloto aviador, para que sea quien pilotee la nave. Imagínate que llegues al cielo y descubras que Dios había planeado enviarte un avión y tú te conformaste con un bocho del año 68, zigzagueando en Reforma, como a las 10 de la noche más o menos. Dile a la persona que está a tu lado, Dios está interesado que sepas para que poseas. Cada vez que vienes a la iglesia, por lo menos a esta, hay revelación para que sepas lo que Dios te ha dado y salgas de aquí y poseas. La segunda cosa en este pasaje, ok, dejamos pendiente 2 de Pedro 1:3, ¿verdad? Se me queda viendo Ingrid así como que dejamos pendiente. Eso es poderoso, dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder ¿mediante qué? Oración y ayuno, amén. Mediante esfuerzos religiosos. Dice, mediante el conocimiento. Esa palabra conocimiento proviene de un original en griego que es epignosis. Cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de gnosis y de epignosis. Gnosis es conocimiento que viene a través del estudio, pero la epignosis es el conocimiento que viene por medio de la revelación. Hace mucho que no digo esto. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo administrara, lo cuidara, lo protegiera, puso dentro de él algo, dentro de su cerebro, algo que le permitía saber cosas sin estudiar. ¿Quién le enseñó a hablar a Adán? ¿Alguien sabe quién le enseñó a hablar? Nadie le enseñó, simplemente él sabía hablar. Dios puso dentro de él una capacidad en su cerebro para poder saber cosas sin estudiarlas. A ver si me explico bien y no lo espanto. Dios le dio la tarea de administrar el huerto. Eso de que el trabajo vino
como maldición es mentira. El hombre ya lo habían puesto a hacer algo antes de que la regara, ¿verdad? Él administraba el huerto, pero una cosa es trabajar en la gracia y otra cosa es trabajar en la desgracia. Una cosa es trabajar dentro del huerto y otra cosa es trabajar fuera del huerto. Una cosa es ministrar lo que se te ha sido dada y otra cosa es ir al desierto para tratar de producir en una tierra que no produce nada. ¿Ok? Entonces lo pone para administrar el huerto. ¿Cómo sabía Adán administrar el huerto? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo le pudo poner nombre a todos los animales? ¿A qué escuela fue? Fue a Harvard, al Tecnológico de Monterrey, al CONALEP. ¿A dónde fue? Puras escuelas así del nivel, ¿verdad? Al Alfonso Reyes, a José Vasconcelos, ¿cuál es? Fue al Cebetis, tomó cursos en el DIF, ¿qué? En el Sedeco, ¿dónde? No, la información o la sabiduría que tenía Adán provenía de la revelación. Su cerebro, su capacidad, su materia gris funcionaba al 100% cuando estaba dentro del huerto. Cuando Adán peca y es expulsado del huerto, se le apaga el cerebro. Los hombres más destacados en inteligencia, como Albert Einstein, gente de ese nivel, llegan a desarrollar el 4 o el 5% de su capacidad de inteligencia. El promedio nos movemos entre el 2 y el 3. Del 100% utilizamos el 2 y los más inteligentes el 3% de nuestro cerebro. ¿Dónde está el otro 97%? ¿Dónde está el otro 97%? En donde mismo que estaba en el huerto, en la revelación. Cuando se te es predicada revelación, se ilumina el cerebro y comienzas a ver lo que no estabas viendo. Dices, entonces esto se une con esto y puedo hacer aquello y puedo hacer este negocio y puedo desarrollar este ministerio y puedo ir aquí y puedo ir allá y puedo ponerle cierta mezcla a los pasteles que hago o puedo utilizar aquello. Mira, tengo un amigo pastor, bueno, tenía él sigue siendo pastor y sigue haciendo lo mismo, pero ya no es mi amigo. Bueno, tengo muchos años que no lo veo. Él es un pastor en Mazatlán que se dedicaba, este púlpito me lo hizo él hace muchos años. Él trabaja ese tipo de trabajo, es muy, muy común ahí en Mazatlán, que le llaman rechazado. No al pastor ni a mí, sino a este trabajo. Así le llaman rechazado. Es acero inoxidable. En Mazatlán no puedes hacer cosas de otro material porque se echa a perder por la sal que hay en el ambiente. Entonces todos los hoteles, todas sus cocinas están hechas de ese material y el ISO 9001 les pide que cada 5 años renueven todo su mobiliario. Entonces hay mucha gente allá que se dedica a hacer ese tipo de trabajos. Y dice, de pronto llegan los hoteles conmigo, me platicaba él, y me decía, quiero que me hagas tal equipo para, dice, una vez llegaron la primera vez, me dijeron, quiero que me hagas una estufa industrial. Dice, nunca había hecho una estufa industrial para un hotel. ¿Lo puedes hacer? Y él le dijo, sí. Ok, la quiero de tal tamaño, le dio las especificaciones y se fue el empresario aquel. Dice, yo me fui a mi casa y comencé a orar. Le dije, Dios, necesito que me ayuden, no sé cómo hacer una estufa. No sé cómo hacerla, no tengo idea de cómo hacerla. Dice, y el Espíritu me habló y me dijo, duerme, descansa, estás muy cansado. Dice, yo solo me subí a mi cama, me dormí, dice, y en sueños Dios me dio los planos de la estufa industrial que tenía que hacer. Dice, me mostró todas las piezas que llevaba.
Me enseñó de qué manera iban conectados todo. Me enseñó todo, me lo mostró en sueños. Dice, cuando desperté lo tenía tan fresco. Agarré una libreta y comencé a dibujar y comencé a apuntar y comencé a hacer todo. Dice, todo lo que yo hago lo aprendí por revelación. Nadie me lo enseñó. ¿Cuántas veces te ha pasado eso, Toño? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que de pronto te piden una locura que no sabes hacer, un pastel, un postre, un trabajo de albañilería que no tienes idea de cómo hacerlo, pero de pronto te atreves a hacerlo y el Espíritu viene, ilumina tu cerebro, ¡puf! Se prenden cosas para que sepas, y luego después, ya que la hiciste, este pastor Dios lo ha prosperado en una manera extraordinaria, porque ahora se dedica a hacer cocinas industriales para los hoteles en Mazatlán. Tú vas a los centros comerciales de Mazatlán y todos los anuncios de las tiendas que hay en ese son de este material, y la gran mayoría de ellos las ha hecho el pastor. Dile, dile a alguien, hay cosas que no las vas a aprender en otra parte, sino van a llegar por revelación. Mi pastor lo dice de una manera muy sencilla, muy simple. Dice, en la noche te acuestas y no sabes cómo hacerlo, y en la mañana despiertas y ya sabes cómo. ¿Alguna vez te ha pasado así? En la mañana te acuestas y no sabes qué hacer, y en la mañana te despiertas y ya sabes lo que tienes que hacer. Es que en la noche el Espíritu te aconseja. En la noche el Espíritu de revelación viene sobre ti y pone información en tu mente, que tú te despiertas y no puedes decir que Dios te habló, que Dios te dijo, que fue un sueño, una visión. Simplemente ya sabes lo que tienes que hacer. Si nunca te ha pasado, necesitas escuchar más revelación para que eso te comience a suceder. ¿Cuántas veces has ido en la carretera y Dios te ha dicho, no te vayas por esta carretera, vete por esta? Y luego te enteras que allí hubo un accidente, o que ahí estaban sucediendo cosas y Dios te salvó la vida. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios está para sus hijos, está a la disposición de sus hijos. Pero el segundo punto, regresamos ¿a dónde empezó todo? Efesios 1, 18, estamos en el 18. Todavía no avanzo, pero apenas el de la mañana empecé. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan ¿qué? ¿Cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Tú tienes que entender algo. Dios te heredó riquezas. Dios no te heredó problemas. Dios no te heredó pobreza. Dios te heredó riqueza. Dice, para que sepas cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me asombra, yo lo he dicho muchas veces en son de broma, como el rey Asuero en el libro de Esther, en el capítulo 1, dice que hizo una fiesta. Y en esa fiesta duró 180 días, 6 meses. Este era fiestero. En el rancho las fiestas son de, cuando mucho, de 3 días, ya una semana máximo. La Guelaguetza en Oaxaca dura una semana. Pero estos tipos duraban 6 meses de fiesta. Yo me asombré hasta que me descubrí que nosotros tenemos 13 años de fiesta. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Y dice que en esos 6 meses, en esos 180 días de fiesta, imagínate, invitó a la gente más importante de aquella época, a reyes, a ministros, a toda la gente importante, toda la gente de la nobleza, y les daba de comer, de almorzar, comer y cenar todos los días de lujo durante 6 meses. Y lo que hizo en esos 6 meses es mostrarle toda la gloria de su reino. Los llevaba a un lugar y decía, mira, esto es el jardín de no sé qué, y luego lo llevaba otra vez. ¿Tú cuánto te tardarías en mostrar toda tu gloria? Alguien diría, mira, voltea a verme, ya, te mostré toda mi gloria. Lo único que poseo lo traigo puesto.
¿Cuánto tiempo te tardarías en recorrer toda tu casa? Este tipo se tardó 6 meses en mostrar todo lo que poseía. Dios va a llevar a algunos a poseer cosas en otras ciudades, en otros países. Y cuando alguien te diga, oye, ¿puedes mostrarme todo lo que Dios te ha dado? Y tú le vas a decir, ¿tienes tiempo? Nos vamos a tardar un poco. Ay, ¿qué tanto te puedes tardar? Pues vamos a tener que viajar a algunos lugares, a algunas ciudades, a algunos países. Pero no te preocupes, vamos en mi avión. ¿A dónde quieres ir primero? ¿A mi casa de Mazatlán o a mi casa de Cancún o a mi casa de Puerto Vallarta? Siguiente verso, 19. Dice, ¿y cuál la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Segundo punto, dice, para con nosotros los que creemos. El primero dice, para que sepas. Pero el segundo punto es, para nosotros los que creemos. Te tengo noticias. No sé si agradables o desagradables, depende de ti. Todo esto que estoy hablando es exclusivo para los que creen. ¿Por qué? ¿Dios es elitista? ¿Dios deja fuera a algunos y a otros les da acceso? No, el elitista eres tú. Muchos son los llamados, pero pocos son los que responden. Dice, para los que creen. ¿Cuántos aquí creen? Toda revelación está condicionada al creer. Toda palabra de Dios está condicionada a que la creas. De nada sirve que yo esté hablando aquí 1 hora o 45 minutos, media hora. No creo que más de 1 hora, ¿verdad? Nunca predico más de 1 hora. Pero de nada sirve que yo te esté diciendo que Dios te quiere que sepas para que poseas, si sales y no posees. De nada sirve que el Espíritu esté trayendo palabra de revelación a tu vida si sigues sin modificar tu estilo de vida, tus hábitos de todos los días. De nada sirve. ¿Por qué? Porque la revelación requiere fe. Por eso Hebreos 11:6 dice que es necesario. Dice, pero sin fe es imposible caerle bien a Dios. Sin fe es imposible. Dile a la persona que está a tu lado, puedes alabar. Dile, puedes adorar. Puedes ser el más extremo y loco de todos los alabancers de las iglesias. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Sin fe es imposible. Mucha gente dice, ¿por qué si diezmo no prospero? ¿Por qué si siembro no prospero? Porque sin fe es imposible. Los diezmos y las ofrendas son activadas a través de la fe. Todo lo que tú haces, todo lo que Dios trae como revelación a tu vida, se activa por medio de la fe. Por eso dice, para nosotros los que creemos. ¿Alguien aquí cree? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Digo conmigo, es necesario. O sea, es un requisito. Cuando dice es necesario, lo que está diciendo es que es un requisito que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. ¿Cuántos años fuiste a la iglesia para ver si Dios descendía?
¿Cuántos años fuiste a la iglesia para ver si pero no decían reunión, sino para ver si el culto se pone bonito? ¿Cómo va la canción esa? Esta noche nos vamos a gozar con Jesús. No vayan a saltar. Esta noche, esa hermano me mencionamos Nazareno y se emociona. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Sí, sí, nos vamos a gozar. ¿Sí, era de los vencedores? Sí, Eliseo, ¿dónde está Eliseo? Ah, no, se fue Eliseo. Es que le hizo así con el violín, dije, eso es seña de los vencedores, ¿verdad? ¿O te referías a caballo dorado? Ah, no, no, ese es otro. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le da. ¿Qué significa esto? Que tú puedes estar diezmando, pero si no sabes que Dios es el que recibe los diezmos, no va a suceder nada. Tú puedes estar sembrando. Dice Hebreos 7, dice, porque aquí reciben los diezmos hombres mortales, pero allá uno que se da testimonio de que vive para siempre. Aquí los diezmos los reciben hombres mortales, pero allá lo recibe alguien de que se da testimonio, de quien se da testimonio que vive para siempre. Es decir, cuando entregas los diezmos, sabes que no estás entregando los diezmos a tu iglesia, ni estás entregándole los diezmos a tu pastor. Aquí lo estás entregando a hombres mortales, pero allá lo está recibiendo alguien que se da testimonio de que vive para siempre. Es decir, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Si tú estás entregando tus diezmos a personas, tienes que corregir eso. O si no le estás haciendo porque dices, ¿y qué hacen con tanto dinero? Para empezar, no es tanto. Si vieras todo lo que necesitamos para poder seguir. Pero diezmos no se trata de alivianar a la iglesia. Ofrenda no se trata de que la iglesia salga adelante. Diezmos y ofrendas se tratan de ti con Dios. Siempre que vayas a diezmar, pon esto en tu cabeza. Aquí lo reciben hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive para siempre. Cuando vayas a adorar, no vas a adorar como los profetas de Baal. ¿Sí sabe cómo adoraban los profetas de Baal? ¿Sí sabe que los profetas de Baal danzan? ¿Y gritan? Ay, Dios mío. Y el que dirige la alabanza de los profetas de Baal dice, alguien tiene un grito de júbilo. Y los profetas de Baal dicen, también danzan. También acá le echan estilo los profetas de Baal. ¿Sabes cuál es la diferencia? No hay fuego. La diferencia cuando eres un profeta de Baal y estás adorando a Baal es que no hay fuego. La señal de que estás adorando a Dios es que Dios está ahí. Es necesario que el que se acerca crea que. ¿Por qué Elías el profeta estaba tan confiado? ¿Por qué hasta hacía escarnio de ellos? ¿Por qué crees que Jezabel lo odiaba? ¿Tú crees que por chulo? ¿Tú crees que lo odiaba por así gratis? No, porque se burló de sus profetas. Mató a 400. ¿Eran 400 o poco más? ¿Es lo menos? Bueno, que no sé si eran 400 o 450 profetas de Baal. Los mató, les cortó la cabeza. Cuando ellos estaban danzando a su Dios, el profeta le decía, y se cortaban así el cuerpo, se tasajeaban el cuerpo para presentar sangre delante de su Dios. Y él les decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Dánsele más, a lo mejor no los oye. ¿Cuál era la seguridad del profeta? Porque el profeta se atrevió a desafiar a toda esa multitud. Porque él sabía que cuando hablara, el Dios del fuego lo iba a escuchar.
Dice que se acercó al altar. Cuando ellos se rindieron, dijeron, pues no desciende fuego. Se acercó al altar y oró al cielo y dijo: respóndeme, Jehová, respóndeme, y que sepa todo este pueblo que tú eres el Dios de Abraham. Y dice que en aquel momento descendió fuego del cielo, consumió el altar, el sacrificio, la madera, las piedras, el polvo, dice, y hasta el agua que le echaron al altar, porque mojó el altar, para que no quedara duda de que era Dios el que lo iba a hacer. Y el fuego consumió el altar por completo. Dice que hasta el polvo de la tierra lo consumió. ¿Cuál era la seguridad del profeta? ¿Por qué John G. Lake se atrevió a ir al África cuando todos estaban muriendo? ¿Por qué John Alexander Dowie se levanta en medio de una pandemia y para la pandemia? Porque Kathryn Kuhlman se levanta en medio de una sociedad que la criticaba, que la cosía en comentarios negativos en su contra, y ella se paraba día tras día, domingo tras domingo en el altar de ese teatro, en el escenario de ese teatro, y decía: yo creo en milagros. ¿Qué era lo que los mantenía de pie, iglesia? ¿Qué era lo que hacía que esos hombres salieran a la calle con ese manto y siguieran sanando enfermos y siguieran predicando? Ellos estaban seguros de que Dios estaba sobre ellos. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él está ahí. Cuando adoramos, no estamos adorando a Baal, estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que escucha, a un Dios que responde, y que si es necesario enviar fuego, va a enviar fuego sobre la tierra. Oh, presoto robo sei grabashenda rabasoro. La seguridad de la iglesia es la presencia de Dios entre nosotros. La seguridad de la iglesia es que cuando oramos por los enfermos sanan. Me estaba platicando mi hermana Gloria en la mañana. Ella trabaja en una empacadora de carnes, es como jefa de ahí de un piso, de un departamento, ¿verdad? Y le hablan afuera de la empresa donde trabaja. Le manda mensaje: señora Gloria, estoy aquí afuera, traigo temperatura, dolor de cabeza, traigo todos los síntomas del COVID. ¿Qué hago? ¿Entro o me voy? Y ella le dice: no, mira, vete a tu casa a descansar, pero espérame tantito, te voy a enviar un audio. Y les envía la oración que hicimos por sanidad de COVID. Y dice que del trabajo a la parada del Transmetro, no sé cuántos recorridos hay, cuántos metros hay. Dice que para cuando llegó al Transmetro ya se le había quitado el dolor de cabeza, la temperatura, y solo por escuchar un mensaje de audio. ¿A alguien le está pasando eso con ese mensaje? ¿Alguien lo ha estado compartiendo o ya se te olvidó? Si no lo tienes, pídelo. Lo tenemos ahí. Esa es una herramienta para sanar enfermos. En la mañana yo decía que platicaba lo que no me acordaba que fue contigo, que lo hablé de TV Joshua, que él mandan los botecitos con agua y una calcomanía que hace milagros. Y cuando yo oí eso, lo del agua, lo de la calca, yo no lo sabía hasta que Jonathan me lo platicó. Pero cuando el pastor Julián me platicó lo del agua bendita, el agua ungida, el agua de la mañana, yo oí eso, dije: no, esto es tan mal, ¿verdad? Ya se salieron, ¿verdad?, de lo normal. Y un día estaba orando y el Espíritu me habló, me dijo: ¿se te hace raro que yo pueda sanar a través del agua? Y yo le dije: sí, se me hace muy raro. Dijo: ¿y no se te hace raro que yo pueda sanar a través de mensajes de audio de WhatsApp? Y ya yo dije: era agua. Ajá, agua de la mañana. Eso yo pensé que era otra cosa, ¿verdad? Y luego el Espíritu me llevó a la Biblia, lo decía en la mañana, que llevaban la gente llevaba con los discípulos paños, así lo menciona la Biblia, paños como trapos, para que los discípulos oraran por esos trapos, esos paños.
y luego se los llevaban a los enfermos y lo ponían sobre los enfermos, y cuando los enfermos recibían el toque de ese paño eran sanados. Este fin de semana en la cruzada de sanidad y milagros, si tú conoces a alguien que está enfermo, alerta con la instrucción que voy a dar. No las personas que no quieren venir, sino las personas que no pueden. Hay gente que dice, no, yo no creo en eso, no quiero que traigas algo para llevárselo a alguien que no cree. Lo que estoy diciendo es, si alguien está internado, si está aislado, si no puede salir de su casa porque está pasando por COVID o todo eso, tú no tienes que traer una prenda de él. Yo dije, no va a venir aquí con la ropa interior de él y no voy a orar por no. Un trapo suyo, un pañuelo suyo, una toallita suya, ¿verdad? De usted, no del enfermo, ¿verdad? No es brujería, no es... Sí, vaya ahí a la bodeguita horrera y venden toallitas de estas, ¿verdad? Y lo trae ese día y vamos a orar por esos paños, y usted se lo va a llevar a ese enfermo y se lo va a poner, y yo creo que vamos a ver milagros asombrosos. Mira, Gigi Ávila, un día el Espíritu le habló a Gigi Ávila y le dijo, ve al periódico más importante en tu país, y pagó para que le dieran la primera plana. Y venía una foto de Gigi Ávila con su Biblia en la mano, y decía la noticia, si estás enfermo, pon tu mano sobre esta Biblia y vas a ser sano. Y salió a nivel nacional al siguiente día. Creo que él es de Puerto Rico, creo que es Gigi Ávila, no, es Anaconda, es el que es de Argentina. Bueno, de donde fuera, eso no es importante, pero salió a nivel nacional en el periódico más importante. Él pagó para poner esa noticia. La gente leía el periódico, y en vez de leer hubo un asalto, hubo un asesinato, venía la foto de Gigi Ávila con una Biblia en la mano y decía, si tú estás enfermo, pon tu mano sobre esta Biblia y vas a recibir un milagro. Y la gente lo comenzaba a hacer, y cánceres, tumores, leucemias, enfermedades comenzaron a suceder, milagros. Gente se paró de sillas de ruedas, comenzaron a hablar al periódico, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Dios me sanó. Llegaron tantas llamadas al periódico que fueron y hablaron con Gigi Ávila y le dijeron, ¿puede hacer lo mismo durante un mes? Y él le dijo, no puedo pagarlo de un mes. Dijo, no le va a costar nada, lo vamos a hacer gratis. Y el periódico duplicó las ventas de su periódico, de lo que estaba vendiendo todos los días, y se triplicaron, se cuadruplicaron los milagros sucediendo por toda la ciudad. Creo que necesitamos ir a la radio. Vino ese flechazo de pronto. Necesitamos ir a la radio. Escuche eso en mi espíritu. Es tiempo de ir a la radio. Voy a hablar con Willy González a ver si me da un espacio ahí en la RG. No, ese tipo de programa no. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y el tercer punto dice, y que es galardonador de los que le buscan. Yo siempre he enseñado este punto, me parece extraordinario. Si te gusta anotar frases de impacto, escribe esto: la fe nunca te manda con las manos vacías. Usted vino por un milagro hoy, su fe no la va a mandar con las manos vacías. Brenda, que por ahí la vi, está ahí atrás. Brenda, hace un domingo atrás o dos que oré por ti, 2 domingos atrás, ella se comenzó a sentir mal. Tenía 10 años
me dijiste padeciendo, sí, ¿verdad? 10 años. Y dijo, me empecé a sentir mal y mi esposo me dijo, vamos al hospital. Le dije, no, mejor llévame a la carpa de los milagros. Yo prefiero creer por un milagro. Y Dios honró su fe. A partir de ese día comenzó una mejoría. Dios comenzó a sanar su cuerpo. Yo le estoy dando tiempo para que ella testifique y escuchen de su propia voz lo que Dios hizo con ella. Él es galardonador de los que le buscan. Su papá también está ahí, ¿verdad? Que tuvo un accidente y Dios guardó su vida. Ahorita yo quiero orar por él, para que su recuperación sea sobrenatural, acelerada, asombrosa. Okay. Él es galardonador de los que le buscan. Él nunca te manda con las manos vacías. Yo tiemblo, a mí me conmueve, Eliot, cuando alguien viene y dice, me tenía que ir a internar, pero preferí venir a la iglesia. Yo tiemblo ante eso, porque estoy ante una fe. Cualquiera dice, llévame al hospital, y luego ya le hablamos al pastor, o luego buscamos un mensaje de WhatsApp, luego averiguamos, pero llévame al hospital. Pero cuando la gente dice, no, pues antes de llevarme al hospital, llévame a la iglesia. Yo sé que Dios me va a sanar. Yo sé que Dios va a hacer un milagro. Eso me hace temblar. Eso me hace... No estoy nervioso porque vienen conmigo. Yo no soy el que sano. Yo igual oro por uno que oro por otro. No es mi oración la que sana. Es el poder de Dios. Es el manto de Dios que está sobre esta casa, que está sobre mi vida. El que sana a los enfermos. Pero cuando yo veo eso a mí me conmueve. No puedo evitar llorar, no puedo evitar que mis piernas comiencen a temblar, porque estoy a punto de ver un gran milagro. La fe nunca te manda con las manos vacías. Si tú viniste hoy por algo, la fe no te va a mandar con las manos vacías, te va a llevar con algo en tus manos. El otro día Patricio me dice, pastor, ore por mí, porque en mi trabajo se inventaron otro puesto. Pues no hay otra palabra. Se inventaron otro puesto. Él trabaja en el corporativo de Banorte. Dice, abrieron otra vacante más arriba para ascenderme. Dice, pero mandaron la convocatoria a quien quisiera postularse a ese puesto. Dice, pues yo la mandé. Dice, ¿cuántos gente mandó la convocatoria? Cientos de personas mandaron la convocatoria. Y el jefe, el que iba a dar ese puesto, le habló a Patricio y le dijo, mira, me gustó tu perfil. Y yo le dije, a ver, volteate. Dije, no, sí, con razón. Sí, perfil italiano, perfil griego. Y de los cientos que se postularon para ese puesto, se lo dieron a Patricio. Me dijo ese día, pastor, yo no sé qué vaya a pasar, ¿puede orar por mí? Y yo oré por él. Yo digo, la fe nunca te manda con las manos vacías. Tú puedes pelear esos puestos en tus propias fuerzas, pero cuando lo haces en fe, la fe nunca te manda con las manos vacías. Él es galardonador de los que le buscan. Eso es favor fuera de lo común. Hay un versículo que menciona la Biblia que dice, para que obtengan galardón completo. Segunda de Juan 1:8. Segunda de Juan 1:8. Dice, miren por ustedes mismos, para que no pierdan el fruto de su trabajo, sino que reciban galardón completo. Di conmigo, galardón completo. Di conmigo, galardón completo. Usted no viene por la mitad de su milagro. Usted no viene para que sentirse mejor. Usted viene por el galardón completo.
Tú no vienes aquí por media solución, tú vienes por toda la solución completa. Alguien diga galardón completo. Él es galardonador de los que le buscan. Si solo te sentiste mejor, entonces Él no es el galardón completo. Dios trae salud total, sanidad total a tu vida. Él va a traer galardón completo. Él va a solucionar todo el problema. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra será fiel en completarla hasta el día de su venida. Alguien diga galardón completo. La fe no te manda por la mitad, la fe te manda por galardón completo. No vas por media promoción, vas por la promoción completa. No vas por un aumento pequeño, vas por un aumento grande. Vas por promoción grande, vas por galardón completo. ¿Alguien puede decir amén? Uy. La fe es el punto de partida de toda revelación. Si no hay fe en el asunto, no podrás poseerla. Pensarás que se está hablando de otro o que no es aplicable para ti ahora. La fe hace una verdad de la palabra de Dios, la convierte en una verdad presente para el día de hoy. ¿Cómo es posible que algo que el apóstol Pablo dijo hace más de 2000 años hoy lo podamos tomar como una verdad presente? Por la fe. La fe te mete al mundo sobrenatural. La fe te mete al sentido de eternidad y te hace ver como aquí y ahora lo que sucedió hace mucho tiempo. Por eso ya no tenemos una emuná, ya no tenemos una esperanza de que algo va a cambiar. Tenemos la certeza de que Jesús ya hizo todo para que cambiara. Jesús ya hizo todo para que las cosas cambiaran. Jesús ya hizo todo, ya se realizó todo. Dile a alguien, emuná no más. Dile, no más emuná. No más esperanza de que algo va a suceder. Es certeza de que algo ya sucedió. La fe no se basa en algo que va a suceder. La fe se basa en la certeza de que algo ya sucedió, de que todo fue pagado y hasta le sobró. Jesús ya pagó por tu sanidad. Jesús ya pagó por tu prosperidad. Jesús ya pagó por todo. Lo pagó y hasta le sobró. Es tan generoso, es tan magnánimo que Él pagó y le sobró. Y le dijo a Satanás, quédate con el cambio. Esto no es para todos. Muchos deben de seguir en el emuná de Dios, en la esperanza de que algún día las cosas cambien. Pero para nosotros los que creemos es posible vivir esta fe del aquí y el ahora de Dios. No oramos por milagros para mañana, oramos por milagros para hoy. Si esto que escribió Pablo que estamos leyendo, si lo ves con el emuná, con el pensamiento de la esperanza del mañana, pensarás que no se escribió para ti, pero la fe lo trae como una verdad presente aquí y ahora. El Espíritu Santo está aquí. Muchos no van a entender tu fe. Muchos no van a entender tu arrojo. Muchos no van a entender tu osadía para hacer cosas. Muchos no van a entender por qué sigues trabajando cuando otros paran. Pero tú lo estás haciendo en base a una palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, para nosotros los que creemos. Iglesia, te voy a dar un baño de realidad. No todos creen. Es para los que creen, pero no todos creen. Dios no hace distinción
el que la hace eres tú, porque decides no creer lo que Dios dijo que era una realidad. ¿Alguien aquí cree? Alguien diga: la sanidad de Dios es mía. Alguien diga: la prosperidad de Dios es mía. Alguien diga: la restauración de Dios es mía. Alguien diga: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad no, me han sido dadas por su poder, mediante el conocimiento, mediante la revelación. Toca a alguien que esté cerca de ti. Toca a alguien, ora por esa persona. Dile: Dios, que reciba galardón completo, que reciba el milagro total que está creyendo. El poder de Dios está aquí. Como cantaban los antiguos: el poder de Dios se siente aquí. El poder de Dios se siente aquí. Espíritu consola. No me lo cambien, nomás les muevo el agua y luego se... Déjenme el otro ambiente, el otro que tenía. El poder de Dios está aquí. Mira, comienza a mover tus manos así. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios no está lejano de los que creen. El poder de Dios no está lejos de los que creen. El poder de Dios está cerca. El poder de Dios está cercano de aquellos que creen. De aquellos que creen. Para nosotros los que creemos. Mueve tus manos, mueve tus brazos. Mueve tus brazos, ahí está, así de cerca está el poder de Dios. Así de cerca está el poder de Dios. El poder de Dios está sobre ti, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu ministerio. El poder de Dios está aquí. ¡Oh! ¡Oh! Si quieres salir de tu lugar y venir acá al frente, sal. ¡Oh! Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores Él quitó. Mis temores, otra vez. Aquel que hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores Él quitó. Mis temores Él quitó. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Milagros tú harás. Declaro un milagro sobre Omar. En este momento declaro salud y sanidad sobre él. Envío esta palabra de bendición sobre él. El poder de Dios